Bueno, vamos a Efesios capítulo 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Para introducir a la familia, el apóstol Pablo utiliza una frase, y perdón que sea tan reiterativo, que me parece muy poderosa. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Ese es el versículo con que introduce el tema de la familia. Este es el pasaje con el que introduce lo que va a hablar acerca de cómo debe de ser la relación entre esposos, entre padres e hijos y finalmente entre esclavos y amos, como parte del concepto de familia que en ese tiempo se tenía. La familia, hermanos, tenemos que definirla desde el punto de vista bíblico como el lugar de la intimidad. Si nosotros vemos a la Trinidad como el concepto perfecto, pleno, santo de la familia, podemos entender lo que es la intimidad en su máxima expresión. No hay más intimidad como la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo uno mismo. Entonces, es el lugar de intimidad, pero también es el lugar de gozo y de alegría, porque la intimidad, hermano, produce gozo. Y el gozo, hermano, pues es plenitud. La familia es el lugar de la libertad. La familia es donde la libertad fluye, porque podemos ser como realmente somos. Como realmente somos. Ahí nos conocen. Nos conocen nuestros humores, nos conocen nuestros malhumores, nos conocen nuestros olores, ¿verdad? Es el lugar de libertad. Es el lugar del amor, hermano. En términos de Dios, es el lugar del amor, con todo lo que el amor conlleva. En términos prácticos, la familia es el lugar donde se construyen las memorias. Es donde se van a construir las memorias más importantes de toda nuestra existencia. Vuelvo a repetir, en términos bíblicos, en términos de Dios, es el lugar de la intimidad, es el lugar del gozo, es el lugar de la libertad y es el lugar del amor. En términos prácticos, la familia es el lugar donde se van a construir las memorias. ¿Y sabes qué son las memorias? Son el cimiento de nuestras vidas. Es el lugar, en términos prácticos, que Dios diseñó para la sociabilización inicial, constante y de afirmación del ser humano. La primera sociabilización es con la familia. La sociabilización de un recién nacido y de un niño pequeño es con sus padres. Es con sus padres. Muchos padres están preocupados de la educación de sus hijos y se preocupan mucho de la sociabilización. ¿Por qué? Porque tú y yo tal vez no estamos sociabilizando con el niño. La familia es el primer lugar de sociabilización. ¿Por qué el niño aprende a hablar? Porque escucha a sus padres hablar. Si tú pones a un niño de 2 años con otros 3, 4 niños de 3, 4 años, no va a aprender a hablar. Porque los otros niños de 2, 3, 4 años no saben hablar tampoco. El niño empieza a hablar porque sociabiliza con quien sabe hablar. ¿Por qué hay niños de 2 años que a los 2 años ya están diciendo en el nombre de Jesús cuando se va a comer? O dicen amén cuando se va a comer. Porque están sociabilizando con sus padres que dicen amén. Pero ¿por qué un niño de 2 años, de 3 años? ¿Por qué dice una grosería? Porque con quien está sociabilizando dicen esa grosería. Y no son los niños del kinder. Si tú no pasas tiempo instruyendo a tu hijo en que esto es bueno y esto es malo, no importa la edad que tenga, se lo van a enseñar en la escuela, se lo van a enseñar sus compañeros, se lo van a enseñar los maestros. Y hoy tenemos que tenerle mucho miedo a los maestros. Yo sé que aquí hay muchos maestros, pero ustedes son maestros de bien porque son hijos de Dios. Todos los maestros que están aquí son dignos de confianza porque conocen a Dios, pero ustedes mismos saben que hay un montón de maestros que ya no son dignos de confianza porque están inmersos en toda esta basura dogmática, ideológica
que nos están queriendo meter. Si tú piensas que la moral la van a aceptar, la van a recibir tus hijos en la escuela, estás equivocado. Lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no, el cómo se han de vestir, el cómo han de hablar, el de si han de comportarse con sus mayores de una o de otra manera, todo eso es en la familia, hermano. Es el lugar, hermano, de la seguridad. Dios ha diseñado la familia para que sea el lugar de la seguridad, donde el esposo sabe que va a poder recibir una palabra de aliento de su esposa, donde la esposa sabe que va a poder recibir un espacio de seguridad y de confianza en su esposo, donde los hijos van a recibir un buen consejo de sus padres. Es el lugar que Dios diseñó para que se construya la confianza. Por eso Satanás está intentando que si hay algo que se debe de destruir en los términos del diablo y del mundo, es que la familia no confíe. Que el esposo no confíe en la esposa, que la esposa no confíe en el esposo, que los hijos no confíen en sus padres y que los padres no confíen en sus hijos. Dios ha diseñado a los padres para que los padres fortalezcan e instruyan a sus hijos. De los 6 o de los 0 años a los 12 años, debe ser una edad donde los padres estén metidos de cabeza. Escucha lo que te estoy diciendo. En la educación de sus hijos. De cabeza. Después de los 12, no, pastor, no, también. Pero de los 6 a los 12, hermano, es donde se está formando la personalidad, el carácter, el temperamento. Deberíamos estar metidos de cabeza, porque después viene la pubertad. Y en la pubertad vienen los cambios hormonales, viene la búsqueda de otra sociabilización. Hermano, yo te puedo asegurar que de los 0 años a los 12 años, aunque tus hijos van a buscar sociabilizar, no va a ser más importante la sociabilización con otras personas que con sus padres. Después de los 12 eso cambia. Después de los 12 hay una situación, la misma cambio hormonal produce que los jóvenes quieran sociabilizar más con otros que con sus padres. Bueno, si tú tienes hijos de 0 a 12 años, haz que tu sociabilización sea fuerte, continua, constante, rica. Porque después de los 12, en cualquier momento, después de los 11, 12, 13 años, en cualquier momento tus hijos te van a decir: mira, papá, ni te creas que tú lo sabes todo. Quiero conocer a otras personas. Pero si tú tuviste una buena sociabilización, impartimos una familia de seguridad, de confianza, de moralidad, esto es bueno y esto es malo. Por favor, hermano, no cometas el grave error de muchos padres que dicen: es que yo no le quiero imponer nada a mi hijo, yo no lo quiero obligar a nada a mi hijo. No, hermano, discúlpeme usted, pero de los 0 a los 12 años hay asuntos y temas en los que tenemos que imponer autoridad. Porque para eso Dios nos dio autoridad. Conforme los hijos van creciendo, hermano, eso va a ir cambiando y nuestra influencia va a ser eso, una influencia. Ya no vamos a poder imponer, ya no vamos a poder ordenar, ya no vamos a poder incluso obligar, ya no, tenemos que influenciar, tenemos que ceder, tenemos que negociar. Pero las bases, si las pusimos dando seguridad, confianza. No estoy hablando de control, no estoy hablando de manipulación, no estoy hablando de eso. Pero si impartimos moral, lo que es bueno, lo que es malo, cuando ellos entren en ese periodo, van a tener buenas memorias de lo que es bueno, lo que es malo, de lo que es la seguridad, de que pueden confiar en sus padres, de que aunque sus padres los regañen, los disciplinen y los corrijan, los aman también, los apoyan, están con ellos y van a poder regresar a los padres. Aunque ellos empiecen a tomar sus decisiones y se equivoquen. La pubertad es una etapa complicada. La palabra pubertad, ¿qué significa? En el camino. Cuando hablamos de un puberto, estamos hablando del que está en el camino. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos chiquitos, nosotros los llevamos de la mano en el camino.
Pero cuando entran a la pubertad, nosotros los acompañamos en el camino. Seguimos con ellos, debemos estar con ellos, pero ya los vamos acompañando, hermano, para que puedan enfrentar ese camino hacia la vida adulta. Y si no tienen buenos cimientos en su familia, en moralidad, en afirmación, en disciplina, en dominio propio, cuando lleguen a esa etapa de la pubertad, se pueden descontrolar más de lo que nosotros quisiéramos y van a ser llevados por sus pasiones, lo cual ningún padre quisiera. Ahora hablemos del matrimonio rapidito. Los matrimonios somos los encargados de establecer ese modelo para los hijos. Hermano, si tú eres un matrimonio que dice nosotros nos amamos mucho, somos un matrimonio que nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos, somos buenos cristianos, pero nada de tener hijos, discúlpeme usted, hermano, algo está mal. Porque la razón de ser de un matrimonio es que desarrollen paternidad. Ese es el concepto de Dios. Dios pudo haber estado, hermano, como Dios, porque Dios no necesita de nadie. Él es suficiente en sí mismo. En su aceidad, Él es suficiente en sí mismo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo Dios, con toda su gloria a plenitud, hermano. Porque, hermano, nosotros no le damos más gloria a la gloria que Él tiene. Pero en toda su gloria Él pudo estar y decir, soy Dios y tengo autosuficiencia y tengo autogloria y tengo santidad en mí mismo. Pero en un momento Él decidió que esa gloria la iba a compartir, hermano. Y decidió que sería con sus hijos. Entonces, cuando nosotros somos padres y decimos, bueno, nosotros ya somos un matrimonio, pero nada de hijos, de alguna manera estamos negando el principio bíblico del matrimonio, que es la paternidad. ¿Por qué es matrimonio? La palabra matrimonio viene de mater, de madre. Ahora, el matrimonio debe de buscar la satisfacción y la felicidad en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús puedan entonces cumplir con su función cada uno y puedan ser recompensados. Ese modelo se va a transmitir a los hijos. Y quiero decirte algo, hermano. Este modelo no es tan complicado. Solo que somos ignorantes y no nos gusta, y no nos gustan. Mira, hermano, ¿sabes cómo somos? Somos como un hermano que yo conozco que se llama Alejandro Corso, que cada vez que va al doctor, el doctor le dice, duerma bien, haga ejercicio, tome tiempo para usted, para que no se estrese tanto. Y entonces yo digo, suena bien fácil, ¿verdad? Pero después le digo, bueno, pero ¿no tendrá una pastilla mientras? Que me evite la fatiga. Así somos, hermano. No es tan complicado, pero el tener que hacerlo implica compromiso, responsabilidad, paciencia, disciplina. ¿Y no habrá mejor una pastilla? Lo primero que hay que entender es que Dios establece cuáles son las relaciones de la familia. Esposa, esposo, hijos, padres, padres, hijos y esclavos, amos, que de eso hablaremos después, pero también ahí hay una enseñanza. Cuando Pablo escribe, hermano, la carta a los Efesios, en su corazón estaba la familia, hermano. Y sabemos que en el corazón de Pablo está la familia porque habla de la familia en Colosenses. Sabemos que la familia estaba en el corazón de Pablo porque habla de la familia en Corintios, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Entonces la familia es un tema importante de la iglesia del principio, del siglo I. Debe ser un tema importante para nosotros. Entonces, hermano, cuando Pablo habla en Efesios, en Corintios, en Colosenses, Pedro también habla, de eso ya habló mi hermano Quique, la semana pasada nos dio un paseo de águila, pero y nos mencionó estos pasajes que ya te estoy diciendo. Pero el punto que quiero es que la palabra Pablo, hablándonos en Efesios, le da una relevancia a la familia y no está buscando estrategias humanas. Él va al punto.
Y cuando él empieza a hablar con todo su bagaje teológico. Y empieza a hablar con todo su bagaje espiritual que tiene de la palabra de Dios. Empieza a hablar con toda su experiencia que tiene acerca de lo que él ha leído, estudiado, conocido acerca de Dios en toda la Biblia. Eso es muy importante, hermano. No pienses que Pablo en ese momento como que le vino un éxtasis y empezó a escribir. No, él está hablando de lo que sabe, de lo que ya leyó. Él conoce desde Génesis hasta Malaquías. Recuerda que él es un hábil estudioso, él es un hábil maestro. Y de todo lo que conoce la vida de Cristo, él ya escuchó de Cristo, ya le preguntó a los apóstoles, ya platicó con discípulos de primera mano. Él está embebido de la palabra en la Torá, en el Tanaj, y embebido de los evangelios. Y con todo ese conocimiento, dice, la familia es importante. Tan es así que él hace una alegoría de Cristo con la esposa, o de Cristo con la iglesia, perdón, para hablar del matrimonio. Entonces, hermano, él está comprometido en decir algo. Esta es la verdad para la familia. Amén. Entonces, hermano, con eso, hermano, como antecedente, entremos al pasaje. Someteos unos a otros. Es la introducción para las esposas. Es la introducción para los maridos. Es la introducción para los hijos. Es la introducción para los padres. Es la introducción para los servidores. Y es la introducción para los amos. Someteos unos a otros. Cuando tú vas al original griego, ves algunas Biblias que ponen la Biblia de las Américas. Si alguien tiene las Américas, corríjame. Pero en el versículo 22, donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, la palabra sujetas aparece en bastardilla o en itálicas, ¿es correcto? ¿Por qué? Porque esa palabra no aparece en los manuscritos originales. Entonces aquí las mujeres dicen, viva, viva. Porque si quitamos esa palabra que no aparece, ¿cómo la debemos de leer? Las casadas a sus propios maridos. Así es como aparecen los originales. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Y entonces, hermano, las mujeres pueden decir, no dice qué. Nada más dice que a sus maridos, pero no dice qué. Bueno, para eso hay que entender el versículo anterior. Y el versículo anterior dice, sométanse unos a otros. Entonces ahí entendemos que lo que le está pidiendo a las mujeres es que se sujeten o que se sometan a sus maridos, ¿de acuerdo? Pero esto, hermano, es en términos generales, no es solo a las mujeres, es también a los esposos, es también a los hijos, es también a los padres, ¿de acuerdo? Esto es una base, entonces, pon atención, esta es la base del matrimonio, esta es la base de la relación padres-hijos, esta es la relación de los que sirven con los que dirigen a los que sirven. Esta es la base de las familias. Si quieres una base para que la pongas ahí en tu casa, este es el fundamento de mi familia, pon ahí ese versículo. Someteos unos a otros. Porque tú tienes en tu casa, yo en mi casa serviremos a Jehová. Tú tienes en tu casa seguramente que las mujeres se sujeten, ¿verdad? O el marido es el que puso ese cuadro ahí. O tienes quizá un cuadro, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esa es una indirecta de la esposa al marido, ¿verdad? Pero un buen mensaje que centra todo lo que la familia o el fundamento de la familia es sométanse unos a otros. Ese es un tema espiritual. Ese es un punto de gran carga espiritual, aunque requiere, hermano, una práctica muy comprometida. Entonces, hermano, ¿quieres una familia que avance? ¿Quieres un matrimonio que venza obstáculos? ¿Quieres una relación con tus hijos que sea lo más bendecida? ¿Quieres una relación con tus padres que te sea también de bendición a tu vida? No le lleves un pastel a tu esposa, aunque bueno, si le gusta el pastel 3 leches, llévaselo.
no tengas una tensión con tu marido, aunque está bien que tengas una tensión cuando él llegue a casa. No le compres el último juego de moda a tus hijos, aunque en su cumpleaños o en un día especial puedes darle un obsequio, vale la pena. No hagas nada de eso, porque nada de eso es la base para que tu matrimonio y tu familia avance. El fundamento es: sométanse unos a otros. Cuando hablamos entonces de este llamado genérico que Dios nos hace en su palabra a la sumisión, estamos hablando de una palabra que en griego se traduce como, y eso es importante para que entendamos de qué estamos hablando. La palabra griega donde se traduce la palabra someteos es la palabra upotazo, con H y doble S para los que están tomando notas, upotazo. Y esta palabra significa alinearse debajo de. Alinearse, es decir, habla de orden, debajo de. Es interesante, la Constitución de Estados Unidos, el himno a la bandera de Estados Unidos, los dos, en algunos de sus enunciados, dicen: somos una nación bajo Dios. Así dice: somos una nación bajo Dios, cosa que ya se les olvidó. Cosa que pobre nación de Estados Unidos nació bajo un fundamento totalmente cristocéntrico y ahora está siendo invadida por Satanás. Pero ese concepto me gusta, bajo Dios. Lo que están diciendo en su Constitución y en su declaración a la bandera es: estamos sometidos a Dios. Nosotros nos sujetamos a Dios. Quiere decir, hermano, que el principio de sujeción y de sometimiento es bíblico. Porque algunos, por alguna razón, como que empezamos a excluir, y el concepto de sumisión pensamos que ya no está en la Biblia. Hemos sido llamados a libertad, sí, pero también a sumisión. Hemos sido llamados a ser libres, sí, pero también a sujetarnos. Y el principio de esa sujeción comienza en el hogar. Cuando no vemos que hay sujeción y sumisión en el trabajo, en las escuelas, en la sociedad, a las autoridades, a los gobiernos, en las iglesias, es porque no está ocurriendo en los hogares. En los hogares no hay un entendimiento claro de la sumisión, ni se está practicando la sumisión, que es un fundamento de Dios. Esto es un término que está relacionado con los esclavos, como bien dijo mi hermano, y que está relacionado con los militares. Y eso significa cuando alguien se coloca debajo de otro, y eso es un esclavo. Pero eso también es un soldado. Pero eso también es un hijo. Pero eso también es una esposa. Pero eso también es un esposo. Pero eso también es un padre. Este principio de sometimiento domina todas las escrituras. ¿Qué fue lo que falló en el Génesis? Eva no se sometió a Adán. Adán no se sometió a Dios. Y como este principio fue fracturado, entonces vino la destrucción. Pon atención, sometimiento. Ya dijimos que literalmente significa, o lingüísticamente significa, ponerse debajo o alinearse debajo de. Pero, ¿cuál es la implicación de la palabra sometimiento? El sometimiento nos da una idea de humildad y de mansedumbre. ¿Qué dijo Jesús? Sean mansos y humildes, porque yo soy ¿qué? Manso y humilde. Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo de sometimiento o de sumisión? Jesucristo. Él se sometió al Padre. Él se sometió al Espíritu Santo. El Hijo de aquel que dice Colosenses que habita la plenitud de la deidad. Aquel de quien dice Colosenses que fueron creados todas las cosas, por quien fueron creadas todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, dominios y potestades. Ese de quien dice Apocalipsis que es el alfa y la omega, el principio y el fin, es el mayor ejemplo de sometimiento. Se sometió al Padre aceptando su voluntad y subiendo a la cruz. Se sometió al Espíritu Santo cuando fue llevado al desierto
y cuando fue llevado al Getsemaní. Porque eso dice la palabra, que el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto. Se sometió. Y esto es un concepto, hermano, que está ejemplificado en su máxima expresión con el más manso y el más humilde, que es Jesucristo, pero que está en toda la palabra y está en todo el Nuevo Testamento. Mira lo que dice 1 Corintios 16. Dice que todo el mundo se debe de someter. Corintios 16. Todo el mundo se debe de someter. Pon atención, hermano. Si todo el mundo se debe de someter, quiere decir que este es un principio universal, como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es un principio que si alguien dice, yo no creo en ese principio, yo no creo en esa ley de la gravedad, pues si se avienta de la torre latino, hermano, va a azotar y va a morir. Este es un principio universal, hermano, porque es para todo el mundo. Si alguien dice, yo no creo en eso de someterse, yo no creo en eso de sujeción, yo hago lo que yo quiero, para eso tengo individualidad, para eso tengo libre albedrío, yo no me someto a nadie. Vas a sufrir las consecuencias como aquel que dice que no cree en la ley de la gravedad. El sometimiento es un principio, hermano, que rige en todo el mundo, y Dios dice, más vale que lo hagamos de manera voluntaria, con entendimiento y con sabiduría. Porque si nosotros no nos sometemos, alguien más va a querer someterte, y entonces lo va a hacer con violencia, y entonces lo va a hacer con control. Hebreos 13:17 dice, sométanse a los líderes de la iglesia. Si alguien dice, ya estamos en una nueva etapa, una nueva era, la iglesia, todos somos independientes, estás totalmente chiflado. La iglesia es un ente que está bajo Dios, pero que tiene un principio de sometimiento. Bajo los líderes. Debemos estar bajo los líderes. ¿Cuáles líderes? Los que la Biblia establece. Primera de Pedro 2:13 dice, sométanse a las leyes de la tierra. La tierra tiene leyes, ya te mencioné una, la ley de la gravedad. Dios dice, sométanse a la ley de la tierra, pero también está hablando de las leyes de los hombres, de las leyes humanas. Sométanse a los magistrados, sométanse a los jueces. Romanos capítulo 13, capítulo 13 dice, ténganle miedo a los jueces que tienen la espada y sométanse a ellos. Porque para eso llevan la espada, dice. Primera de Pedro 5:5 dice, sométanse a aquellos que son de mayor edad que ustedes, sométanse a los ancianos, sométanse a los padres. Hay un llamado a someternos a los mayores, hermano, por la experiencia, por el conocimiento. Hermano, Jesús se sometió entonces porque es un principio bíblico, porque está por toda la Biblia, Dios lo estableció, es un principio universal. Pero sorpréndete, ¿estamos de acuerdo en que Jesús se sometió al Padre? Si lo miras con claridad, subió a la cruz, obedeció el plan de redención. Gloria a Dios por el Cristo que obedeció y se sometió al Padre. Se sometió al Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo? Pero escucha esto, por favor, pon atención acá. ¿Qué piensas de Jesús sometiéndose a sus discípulos? ¿Qué piensas si te digo que Jesús se sometió a sus discípulos? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hermano, muy sencillo. Llegaron a la cena, a la última cena. Se sirvió la comida. Y en un momento Jesucristo, hermano, ya lo dije, el Dios hecho carne, el creador de todas las cosas, se puso de pie, tomó una cubeta, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de todos los discípulos. ¿Por qué se sorprendieron? ¿Por qué Pedro quitó los pies? Porque dijo, ¿por qué haces eso? Deberíamos hacer eso nosotros. Pero ¿cuál fue el mensaje de Jesús? Deja que lo haga. Y cuando lo terminó de hacer les dijo, cuando entramos aquí nadie lo hizo. Sabemos que el más pequeño de una casa, el esclavo más pequeño de una casa, es el que lava los pies. Eso ya lo sabemos por la cultura, por la historia. Pero ninguno de ustedes lo hizo. Alguien tenía que hacerlo. No puede ser que hayamos permanecido tanto tiempo y hayamos incluso empezado a comer con los pies llenos de lodo, con los pies llenos de excremento, con los pies malolientes. Así que yo no tengo problema en alinearme debajo de su necesidad.
ustedes tenían una necesidad y esa necesidad física la proyectó hacia una situación espiritual. De la misma manera, ustedes tienen necesidades espirituales, emocionales, tienen necesidad de salvación, de vida eterna, tienen necesidad de que alguien los rescate y yo me alineo para que ustedes sean salvos, para que ustedes sean limpios. Entonces, hermano, cuando el Señor se alinea debajo de sus discípulos porque tenían los pies sucios, se estaba sometiendo. Y cuando Él les dice, límpiense todos los días en sus corazones, lo que está diciendo es, yo ya me sometí, ya me alineé debajo del Padre, ya me alineé debajo del Espíritu Santo y me alineo debajo de la necesidad de la iglesia. ¿Cuál es la necesidad de la iglesia? La misma que tenían los discípulos, llenos de barro, llenos de excremento, llenos de lodo, de pecado, de inmundicia. Y el Señor se alineó debajo de nuestra necesidad y se sometió al pecado, llenándose de todo el pecado de la humanidad para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Si esto lo hizo el Señor, abracemos este principio del sometimiento mutuo. Filipenses 2, 3 y 4 nos invita a que lo hagamos. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Aquí está el principio del sometimiento. Considera al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Para qué subió Jesús a la cruz? Buscando sus intereses. Hermano, ¿Cristo estaba buscando ser más Dios? ¿Cristo estaba buscando ser más Salvador? ¿Ser más Redentor? No, hermano, Él era lo suficientemente Dios, Salvador, Redentor. Cuando Él subió a la cruz, lo hizo poniendo primero la voluntad del Padre por encima de Él. Y segundo, la necesidad de nosotros por encima de Él. Así que el sometimiento es lo que hizo que se cumpliera el pacto y el sometimiento es lo que hizo que fuéramos nosotros salvos. Eso lo hizo el sometimiento de Cristo. Ahora, si esto lo hizo el Señor siendo Dios, hermano, ¿cómo piensas tú que no va a ser el llamado o un llamado tan importante a nuestras vidas? Porque nosotros muchas veces hemos dicho, hemos leído, incluso hasta nos hemos llenado la boca de es que yo estoy buscando dar la estatura del varón perfecto. O decimos, es que nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. Pero a veces ni siquiera lo imitamos en esto, hermano, tan importante. A veces pensamos que estamos imitando a Cristo porque hablamos el Evangelio. Imitamos a Cristo porque oramos por los enfermos. Imitamos a Cristo porque quizá perdonamos a nuestros enemigos y todo eso está bien. Pero, hermano, el principio de la imitación, hermano, que dice Pablo aquí en Filipenses 2 es: considere al otro como más importante que a sí mismo. Y eso se llama sometimiento. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sigue hablando Filipenses 2, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Hermano, no dice estimando cada uno al pastor o al jefe del trabajo o al marido. No, cada uno así a los demás. Es decir, incluso hay un momento donde hay que considerar a los hijos superiores a uno mismo. Hay que considerar a las esposas superiores a uno mismo. Hay que considerar a los servidores superiores a uno mismo. Ese es el principio del sometimiento. El problema, hermano, es que siempre queremos ser los más importantes y los primeros. Esto es algo común en el Nuevo Testamento. La vida más importante no es la mía, sino la de los otros. Mis anhelos, mis deseos, mis necesidades pasan a un segundo término, porque estoy llamado a someterme para que la necesidad o la vida del otro sea la beneficiada. Esta es la actitud de Cristo y este es el llamado a la iglesia.
Ahora, ¿cómo podemos llevar esto más específicamente a la familia? Si los matrimonios y las familias quieren cumplir el propósito divino, si los matrimonios y las familias realmente queremos dar defensa ante esta batalla cultural, esta batalla espiritual, esta batalla social de destrucción, hasta religiosa, de destrucción a la familia, pues tenemos que hacer de esto, el sometimiento los unos a los otros, un compromiso. Un compromiso. Si no lo hacemos un compromiso, hermano, serio, si nada más lo dejamos como un consejo, si nada más lo dejamos como una opción, si nada más lo dejamos como una buena intención, no vamos a poder avanzar ni pelear la batalla a favor de nuestra familia. Tenemos que llevarlo a nivel del compromiso, porque hay muchos pasajes, porque está por todo el Nuevo Testamento, porque Jesucristo lo modeló en su máxima expresión, porque Pablo lo deja escrito en muchos de los pasajes, porque todos los apóstoles nos dejan ver que es necesario someternos los unos a los otros. Hagamos de esto un compromiso hoy. Si vemos que la actualidad va en camino contrario, si vemos que la sociedad actual va en sentido distinto, nosotros, hermano, debemos decir, no puedo ir como va la sociedad. Hermano, encontré un versículo en Isaías, en una versión, creo que es la versión NTV, que incluso lo subí a Twitter, que me impactó mucho. No me acuerdo cuál es el pasaje, sé que es Isaías, pero ese versículo que seguro ya lo había leído, pero no lo había notado, dice algo así. Y recibí esta orden de mi Señor. No pienses igual a los demás. Y recibí esta orden de mi Señor. No pienses igual a los demás. Así que si el mundo me dice que hay que ser egoísta, que hay que ser soberbio, que hay que ser chauvinista, yo recibí la orden de pensar diferente. Si el mundo dice que hay que ponernos a nosotros mismos antes que a la esposa, antes que a los hijos, yo debo pensar diferente. La sociedad actual dice eso. Entonces, hermano, la tendencia actual, ¿cuál es? El orgullo centrado en uno mismo. Hoy, hermano, el pensamiento de los matrimonios, el pensamiento de los esposos, el pensamiento de las esposas es, mira, me voy a quedar contigo siempre y cuando me des lo que yo quiero. Siempre y cuando obtenga lo que yo necesito. Pero media vez yo no reciba lo que yo necesito, porque yo soy muy valiosa, porque yo soy muy valioso. Media vez yo no reciba eso, entonces me voy y te mando el divorcio por correo. Ese es el pensamiento. El énfasis entonces hoy, ¿cuál es? Individualismo. El énfasis, ¿cuál es? Buscar que se satisfagan mis derechos, pero nadie les ha dicho que los derechos llevan también obligaciones. Hoy todo el mundo está en busca de sus derechos y todo el mundo puede pelear su derecho. Y su derecho es solo porque le gusta, porque le conviene o porque se siente mejor. Ya no es porque haya un sentido común de conveniencia. No. Por eso tú encuentras que cada uno puede pelear su propio derecho. Hoy estamos en un pensamiento, hermano, donde la autoestima es lo más importante. Si mi esposa es creyente, si mis hijos son creyentes, si yo soy creyente, entonces todos somos uno en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y si todos somos uno en Cristo, entonces ninguno es superior. Literalmente. Ninguno es superior. Si mi esposa es cristiana, si yo soy cristiano, si mis hijos son cristianos o están caminando en las bases del Evangelio, entonces ninguno es superior. Se acabó el machismo. Se acabó el feminismo. Porque ninguno es superior. Todos somos iguales. Sin embargo, hay un llamado al sometimiento mutuo cuando Pablo dice a la mujer que se sujete a su marido. Hay un sometimiento mutuo cuando Dios le dice a través de Pablo al marido, cuida y ama a tu esposa. Hay un sometimiento cuando el hijo obedece a sus padres.
Y también hay un sometimiento cuando el hijo se somete a sus hijos y los escucha para disciplinarlos sabiamente. Esto no hace a un lado, hermano, el hecho de que aunque somos iguales delante de Dios, también somos diferentes. Somos iguales delante de Dios y no hay nadie superior, pero también somos diferentes. Y esa diferencia es la que debe regular las formas de sometimiento que cada uno va a tener. Es decir, aunque todos somos igual y nadie es más grande ni alguien tiene más autoridad, la forma en que nos vamos a someter sí es diferente. Aunque nadie es superior al otro. No sé si se entiende eso. Tenemos un deber de someternos porque nadie es superior, pero también tenemos el deber de entender cómo me voy a someter, porque sí hay diferencias dadas por Dios entre los que conformamos una familia. Por eso es que tú te das cuenta que a la mujer le dice sométete respetando a tu marido, pero al hombre le dice sométete amando y cuidando a tu mujer. En la forma en que se someten es distinta. A los hijos les dice sométete obedeciendo, pero a los padres les dice sométete no provocándolos a ira primero y después disciplinándolos. Entonces la forma en que nos sometemos es ahí donde hay diferencias y es ahí donde queremos abundar, si Dios nos lo permite, las próximas semanas. Así funciona una familia. Todos nos sometemos los unos a los otros. Todos nos sometemos, nos alineamos. Es decir, hay momentos donde el hombre tiene que alinearse a su esposa, alinearse a su esposa y alineándose a su esposa, cuidarla. Hay momentos donde los hijos tienen que alinearse a los padres y alineándose, obedecerlos. Pero hay momentos donde los padres tienen que alinearse. Papá, seamos sinceros, nos cuesta mucho alinearnos bajo nuestros hijos. Seamos sinceros. ¿O habrá alguien aquí que se alinee? Hermano, siendo francos, había muchos que ni siquiera aceptábamos que teníamos que alinearnos bajo nuestros hijos. Nos cuesta trabajo alinearnos. Cuando tenemos una plática o tenemos un asunto que hablar con nuestros hijos, nos cuesta alinearnos. O a veces nos alineamos con nuestros hijos, pero para su pecado. Ahí sí ya está grave. Porque deberíamos alinearnos para escucharlos, alinearnos para entenderlos. Por eso dice, no provoquen a ira a sus hijos. Y después alinearnos para poder buscar la mejor corrección, la mejor instrucción, la mejor motivación a sus vidas. A veces nos terminamos alineando, hermano, para justificar su pecado, para proteger su pecado. Esa no es un buen sometimiento, pienso yo. Efesios capítulo 5, entonces, voy terminando, hermano. Nos muestra el sometimiento donde la mujer debe de sujetarse por una razón. Dice Timoteo 2:11, la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Pero le han metido tanta basura a la mente de la mujer que no entiende el principio de este sometimiento. Yo no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, no fue engañada poquito, no fue engañada parcialmente, fue engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces, cuando hay una sumisión mutua y la mujer se somete a su marido, no nada más está aceptando un principio de Dios, sino está honrando, pon atención, está honrando el principio de autoridad. A ver si lo logras entender. Cuando nosotros nos sometemos,
no nada más honramos un principio de Dios, sino estamos honrando el principio de autoridad. Cuando hay autoridad, hay sumisión. Y cuando hay sumisión, hay respeto a la autoridad. Y cuando hay entendimiento de la sumisión y el respeto a la autoridad, en el corazón nace el gozo de servirnos mutuamente de manera humilde y de manera bondadosa. No sé si tú eres esposa, esposo, hijo, padre. Sométete. Este principio entonces, hermano, nos va a ayudar a ser menos ásperos. No dice eso Colosenses a los esposos, maridos, no sean ásperos con sus esposas. ¿Cuántos esposos tenemos que pedirle perdón a Dios porque hemos sido ásperos? ¿Y sabes por qué somos ásperos? Porque no nos gusta someternos a nuestras esposas. Somos ásperos, no les damos oportunidad a nuestras esposas de que nos digan algo que nos incomoda, porque no queremos que vean que nosotros nos sometemos a ellas. Cuando dice Pablo, no seamos ásperos o no sean ásperos, lo que está diciendo es sométete, frénate, escucha, no respondas rápido, muérdete la boca, la lengua. El matrimonio y la familia entonces se convierten en una lucha increíblemente difícil, aunque los conceptos bíblicos son bien fáciles. Es fácil el principio de mujer, sujétate y respeta a tu marido. No es bien fácil el concepto. El respeto es valorar. Porque, hermano, a la mujer Dios le dice en Efesios, en todo caso, mujer, respeta a tu marido. ¿Sabes qué es respetar? Valóralo. Valora eso que para ti es ridículo, mujer, y que tu esposo le preocupa tanto, valóralo. Eso es respeto. Eso es respeto. Tu marido llegó del trabajo, llegó con un problema, no te dice el problema, pero se mira que tiene un asunto en la cabeza bien grande. Y cuando tú le dices, oye, tengo que decirte algo muy importante, y él está absorto y dice, hey, te estoy diciendo que te quiero decir algo de los niños. O algo de cualquier cosa. ¡Ey! No me estás poniendo atención, no soy importante para ti, no me valorizas. Eso es una falta de respeto. ¿Por qué no te sujetas a tu esposo y tratas quizá de darte cuenta que tiene la cabeza en otro lado? No porque no seas importante, no porque no seas importante tus hijos, no quizá porque no los ame, sino en ese momento trae un asunto que lo está preocupando. Y cuando tú le dices, entiendo, y si él te dice es que tengo un problema, ¿qué me importan tus problemas? Yo soy tu problema. ¿Por qué no respetas que también de momento su cabeza está en otro asunto? De por sí los hombres, hermanos, no funcionamos más que en un asunto a la vez. Trabajamos por cuadritos. ¿Por qué no respetas que tu marido de repente está en un cuadrito, que es el asunto que tiene que entregar mañana en el trabajo, y está en ese cuadrito? Respeta. Y en vez de ser dura o exigente, ayúdalo a salir de ese cuadrito para que entre al otro. Respeto. Es lo que dice, pero qué difícil, ¿o no, hermanas? Y luego le dice al hombre, cuida y ama. Y aquí en la Biblia, bien padre, bien rápido que lo leo. Pero es bien difícil cuidar y amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y luego le dice a los hijos, obedece a tus padres en todo porque es el primer mandamiento con promesa. Y los hijos lo leen y dicen amén, amén. Es el primer mandamiento con promesa. Pero qué difícil es a la hora de la hora que obedezcan a sus padres. Y a los padres nos dice, no los disciplinas con ira, sino conforme al Señor. Y uno lo lee en el Señor y dice, claro, yo soy cristiano, tengo 20 años, he leído la Biblia 5 veces, claro que lo voy a disciplinar en el Señor. Pero cuando vienen nuestros hijos, no nos frenamos en nuestra ira. Pero es una batalla, hermano, que aunque puede parecer difícil, muchas veces insatisfactoria, se convierte en una de las pocas batallas
que valen la pena. Hoy todo el mundo está peleando por sus derechos individuales. Pues quiero decirte, hermano, no hay otro derecho individual que valga más la pena pelear hoy en día que el derecho por la familia. Cada año, millones de parejas se están casando, todas con ilusiones, comprometiéndose al matrimonio, o simplemente se están juntando. Muchos ya ni se casan, pero se juntan, se van a vivir juntos, con sueños, pensando en edificar una vida. La mitad de ellas se está divorciando en menos de un año. Y aquellos que se están separando y se vuelven a casar van heridos y frustrados, con muy pocas herramientas para poder hacer las cosas de manera diferente. ¿Y sabes qué pasa? Se vuelven a separar. Es triste ver que muchas iglesias están preparando y diseñando servicios y proyectos para divorciados. Eso no había, hermano, hace 30 años. Hace 30 años no había iglesias que tenían grupo de damas, grupo de varones, grupo de jóvenes y grupo de divorciados. Eso no existía. ¿De qué nos habla eso? De que esta epidemia está entrando a las iglesias. El divorcio es una epidemia. El abandono de los hogares, el abandono de los hijos en la adolescencia. Te lo voy a gritar en tu cara hasta que me canse, hermana y hermano. Sobre todo a los varones. De los 12 a los 20 años, pon atención. Porque es en esa edad donde Satanás va a hacer todo lo posible para que tú abandones a tu esposa y a tus hijos. El mayor número de divorcios se dan en esa edad. ¿Por qué? Porque es la edad donde los muchachos necesitan el acompañamiento del papá para poder afirmar su personalidad y su fe. Así que aunque te lleves del cocol con tu esposa, aunque entre ustedes las cosas no vayan absolutamente nada bien, no se estén entendiendo, pero si tú tienes un hijo entre los 12 y los 20 años, agárrate de Dios y no abandones tu casa. Aunque digas, pero es que mi esposa ya no la entiendo. Ya sabes que en esa etapa muchas mujeres, cuando los hijos entran entre los 12 y 18 años, muchas mujeres, no todas, pero muchas, comienzan con su menopausia. Eso es un factor agregado que hace que las mujeres entren en un cambio hormonal que los hombres no vamos a entender, aunque también hay cambios hormonales en los hombres, son de menor intensidad. Y entonces los hombres dicen, ya no entiendo a mi esposa, ya no soporto a mi esposa, pero tienes hijos de 12 a 18, 20 años, entiéndelo. Por amor a tus hijos y para que el plan de Satanás no prospere, ama a tu esposa, abraza a tu esposa y aguanta los cambios hormonales de tu esposa. Porque no se trata de ti. Sométete a tu esposa. Sométete a tus hijos. Y por amor a tu esposa, soporta sus cambios. Y por amor a... Oye, yo creo que es bastante complicado vivir en una familia donde tenemos una esposa con cambios hormonales porque está en la menopausia y tenemos 2 o 3 adolescentes con cambios hormonales porque están en la pubertad. Y para acabarla uno está en la edad media donde uno dice, ¿será que sí soy lo suficientemente hombre? Porque sabes que hay una crisis que le llaman que también tiene que ver con cambios hormonales, baja de testosterona, cosas de esas, hermano, todo junto. Pero Dios dice, basta ya. Créele a Dios, crea la palabra y sométanse los unos a los otros. Y yo creo que debe ser bastante complicado ser adolescente, ser puberto y tener una mamá con cambios hormonales que de repente tiene calor, de repente tiene frío, de repente está contenta, de repente está enojada, de repente ríe, de repente te da unas gritadotas. Y para acabarla estar con un papá que está en la edad media, que ya se está preocupando, que la barriga, que se empieza a vestir como más juvenil porque se quiere ver más guapo, porque ya se le empiezan a ver las canas, las arrugas, que se pone melancólico porque dice, ya tengo 40, 50 años y no he logrado nada. Qué complicado es ser adolescente con un par de padres así.
Pero si eres un hijo que se somete por amor a Dios y amor a la palabra, y se somete a la mamá, y se somete al papá, y aceptas la disciplina, vamos a poder lograr que nuestra familia avance. Cuando pensamos entonces en este tema, tenemos que comenzar por la Biblia. Eso es lo que quería decirte, hermano. Tenemos que comenzar por lo que la Biblia y el Espíritu Santo nos dicen. A partir de aquí, comencemos a hablar detalles. ¿De acuerdo? Si tenemos un corazón sumiso, hermano, tendremos lo necesario para una familia maravillosa. Si tenemos un corazón lleno de egoísmo, lleno de vanidad, lleno de altivez, lleno de buscar solamente los intereses. Imagínate, una mujer que solo busca sus intereses, un hombre que dice, yo soy el más importante, y unos hijos que dicen, no me importa nadie, soy joven y lo que importa es que yo viva mi vida. Nadie me va a decir cómo vivir mi vida. Imagínate qué familia. Pero si hay una familia que tiene a Dios, que le cree a Dios, que lee su Biblia y que acepta este principio de sumisión, y entonces la mujer se somete al marido, se somete a sus hijos, un esposo que abandona su egocentrismo y sus ganas de salir corriendo y se somete a su esposa y se somete a sus hijos, como Dios dice, y unos hijos que piensan que lo saben todo, que lo pueden todo, que son súper poderosos, que no necesitan de sus padres para absolutamente nada y que saben más que ellos, pero que se someten porque aman a Dios, porque creen en la palabra de Dios y se someten a sus padres y los escuchan y aceptan su corrección y su guianza. Tendremos una familia maravillosa.